La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Culiacán aquella noche de octubre. Las gotas golpeaban el pavimento con un ritmo constante, creando pequeños ríos que corrían por las alcantarillas. Rodrigo Valenzuela, conocido en los círculos del narcotráfico como El Tigre, conducía su Range Rover negro por la avenida Álvaro Obregón. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro y decisiones difíciles, sostenían el volante con firmeza. A sus 45 años, Rodrigo había construido un imperio en las sombras, controlando rutas de distribución que se extendían desde Sinaloa hasta la frontera norte. Su rostro, marcado por una cicatriz que recorría su mejilla izquierda, reflejaba la dureza de una vida donde la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. El vehículo avanzaba lentamente por las calles mojadas, sus luces delanteras cortando la oscuridad mientras Rodrigo revisaba mentalmente los eventos del día. Había tenido una reunión tensa con sus lugartenientes en una bodega al sur de la ciudad. Los negocios iban bien, demasiado bien quizás, y eso siempre lo ponía nervioso. En su mundo, la prosperidad atraía miradas envidiosas y traiciones inesperadas. Giró hacia la derecha en una calle lateral, dirigiéndose a su residencia fortificada en las afueras de la ciudad, cuando notó algo extraño en el espejo retrovisor. El maletero de su Range Rover parecía estar ligeramente abierto, apenas unos centímetros, pero suficiente para que la luz interior parpadeara intermitentemente. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Rodrigo frunció el ceño. Esa mañana había revisado personalmente el vehículo antes de salir. Era parte de su rutina diaria, una medida de seguridad que había salvado su vida en más de una ocasión. Detuvo el Range Rover en el estacionamiento vacío de una gasolinera cerrada, bajo la tenue luz de un anuncio de neón que titilaba erráticamente. Apagó el motor y permaneció inmóvil durante varios segundos, observando los alrededores con la cautela de quien ha sobrevivido incontables intentos de emboscada. La lluvia seguía cayendo, creando un velo de agua que distorsionaba las luces de la ciudad a lo lejos. Sacó su pistola Glock del compartimento lateral, verificó el cargador con un movimiento practicado y abrió la puerta del conductor. El aire frío de la noche lo golpeó en el rostro mientras caminaba hacia la parte trasera del vehículo. Sus botas negras pisaban los charcos con firmeza, produciendo pequeñas salpicaduras. El corazón le latía con fuerza, pero su respiración se mantenía controlada. En su línea de trabajo, el pánico era el preludio de la muerte. Colocó la mano sobre la manija del maletero, sintiendo el metal frío bajo sus dedos, y tiró con decisión. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Dentro del maletero, acurrucado entre las herramientas de emergencia y una lona impermeable, había un niño. No podría tener más de 8 años. Sus ojos oscuros, enormes y llenos de terror, miraban fijamente a Rodrigo. El pequeño temblaba violentamente, sus ropas empapadas y sucias, sus labios amoratados por el frío. Llevaba una camiseta rasgada y pantalones vaqueros demasiado grandes para su cuerpo delgado. Sus pies descalzos estaban cubiertos de rasguños y tierra seca. «Por favor, no me mate», suplicó el niño con voz quebrada, encogiéndose aún más en el espacio reducido del maletero. Rodrigo bajó lentamente su arma, guardándola en la cintura de su pantalón. Durante años había ordenado actos de violencia sin pestañear. Había eliminado enemigos y traidores con la frialdad de quien ejecuta una tarea rutinaria. Pero ver a ese niño aterrorizado en su maletero despertó algo en él que creía enterrado hacía mucho tiempo. Recordó fugazmente a su propio hijo, a quien había perdido años atrás en un tiroteo, una víctima colateral de sus propias guerras. «¿Cómo llegaste aquí?»,
preguntó Rodrigo, esforzándose por suavizar su voz naturalmente áspera. El niño tragó saliva con dificultad, sus pequeñas manos aferrándose al borde de la lona. La lluvia seguía cayendo, creando un ruido constante que llenaba el silencio entre ambos. Yo estaba escondiéndome, murmuró el pequeño. Unos hombres mataron a mi papá. Lo mataron enfrente de mí. Dijeron que él les debía dinero. Yo corrí. No sabía dónde ir. Vi su camioneta estacionada y me escondí. Pensé que nadie me encontraría aquí. Rodrigo sintió un peso en el pecho. Reconoció la descripción inmediatamente. Esa tarde, sus hombres habían ejecutado a un distribuidor menor que había intentado robar parte de la mercancía. Era un asunto de negocios, una lección necesaria para mantener el orden, pero nunca supo que el hombre tenía un hijo. Sus órdenes siempre habían sido claras, sin testigos, pero también sin involucrar a niños. Alguien había fallado en verificar la situación completamente. ¿Cómo te llamas?, preguntó Rodrigo, extendiendo lentamente su mano hacia el niño. Miguel, respondió el pequeño, encogiéndose ante el movimiento. Miguel Herrera. Está bien, Miguel, nadie va a hacerte daño, dijo Rodrigo con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. Sal de ahí, estás congelado. Miguel dudó durante varios segundos, sus ojos estudiando el rostro de Rodrigo, buscando alguna señal de engaño. Finalmente, con movimientos temblorosos, comenzó a arrastrarse fuera del maletero. Rodrigo lo ayudó a bajar, sintiendo lo ligero y frágil que era el cuerpo del niño. Miguel apenas podía mantenerse en pie, sus piernas débiles, después de horas encogido en ese espacio reducido. Rodrigo se quitó su chaqueta de cuero y la colocó sobre los hombros del niño. Era demasiado grande, casi envolviendo completamente su pequeño cuerpo, pero al menos proporcionaba algo de calor. Miró alrededor del estacionamiento vacío, calculando sus opciones. No podía simplemente dejar al niño ahí. Tampoco podía llevarlo a las autoridades sin levantar sospechas sobre el asesinato de su padre, y entregarlo a servicios sociales significaría llenar formularios, hacer preguntas, crear un rastro que podría comprometer su operación. ¿Tienes familia? ¿Alguien que pueda cuidarte?, preguntó Rodrigo, agachándose para quedar al nivel de los ojos del niño. Miguel negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas sucias. Solo éramos mi papá y yo. Mi mamá murió cuando yo era bebé. No tengo a nadie más. Rodrigo cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Toda su vida había sido una serie de cálculos fríos y movimientos estratégicos. Pero esta situación era diferente. Este niño era inocente, una víctima de un mundo que Rodrigo mismo había ayudado a crear. Por primera vez en años, sintió algo parecido al remordimiento. «Súbete al coche», dijo finalmente, abriendo la puerta trasera del Range Rover. «Vamos a buscar un lugar donde puedas secarte y comer algo caliente». Miguel obedeció sin decir palabra, arrastrándose al asiento trasero y acurrucándose en la esquina. Rodrigo cerró el maletero y regresó al asiento del conductor. Arrancó el motor y se quedó mirando la lluvia que caía sobre el parabrisas durante varios segundos antes de poner el vehículo en marcha. En lugar de dirigirse a su residencia como había planeado, tomó un desvío hacia el centro de Culiacán, hacia un pequeño restaurante que conocía desde hacía años, un lugar discreto donde hacían preguntas. Durante el trayecto, Rodrigo observaba a Miguel por el espejo retrovisor. El niño había dejado de temblar gracias a la calefacción del vehículo, pero sus ojos permanecían abiertos, vigilantes, llenos de un miedo que ningún niño de su edad debería conocer. Rodrigo reconoció esa mirada porque la había visto en su propio reflejo años atrás, cuando era apenas un adolescente tratando de sobrevivir en las calles de Mazatlán.
Llegaron al restaurante, un establecimiento modesto llamado La Esperanza, con paredes de ladrillo visto y ventanas empañadas por el vapor de la cocina. Rodrigo estacionó en la parte trasera y ayudó a Miguel a bajar del vehículo. El niño caminaba con dificultad, sus pies descalzos, sensibles al pavimento frío y mojado. Rodrigo lo cargó sin pensarlo, sintiendo el peso insignificante del pequeño cuerpo contra su pecho. Entraron por la puerta trasera, directamente a la cocina. Doña Rosa, la propietaria, una mujer robusta de unos 60 años, con el cabello recogido en un moño apretado, levantó la vista de la estufa donde preparaba un caldo de res. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Rodrigo cargando a un niño empapado y desnutrido. «Dios santo, Rodrigo, ¿qué pasó?», preguntó, limpiándose las manos en su delantal. «Necesito tu ayuda, Rosa», dijo Rodrigo, dejando a Miguel en una silla cerca de la estufa. «Este niño necesita comida caliente, ropa seca y un lugar seguro para pasar la noche, sin preguntas». Rosa asintió inmediatamente. Había conocido a Rodrigo desde que era joven, sabía exactamente quién era y qué hacía, pero también conocía su palabra. Si decía que el niño necesitaba ayuda, entonces eso era exactamente lo que obtendría. Se movió con la eficiencia de años de experiencia, sirviendo un plato humeante de caldo de res, con verduras y tortillas recién hechas. Colocó el plato frente a Miguel, quien miraba la comida con una mezcla de hambre y desconfianza. «Come, mijo», dijo Rosa con voz maternal. «Nadie va a quitártelo». Miguel tomó la cuchara con manos temblorosas y comenzó a comer. Al principio con cautela, luego con la desesperación de quien no ha probado alimento en días. Rodrigo observaba en silencio, apoyado contra la pared de la cocina, sus brazos cruzados sobre el pecho. Rosa desapareció por un momento y regresó con ropa limpia, una camiseta, pantalones y zapatos que probablemente pertenecían a alguno de sus nietos. «El baño está allá», indicó Rosa, señalando una puerta al fondo de la cocina. «Hay agua caliente y toallas limpias». Cuando Miguel terminó de comer, Rosa lo guió al baño. Rodrigo escuchó el agua correr mientras sacaba su teléfono y marcaba un número que conocía de memoria. La llamada fue contestada al segundo tono. «Jefe», dijo una voz grave al otro lado de la línea. «Marco, necesito información sobre el trabajo de esta tarde. El de Herrera», ordenó Rodrigo, su voz recuperando el tono de autoridad que usaba en los negocios. «Quiero saber quién estuvo allí y por qué no me informaron que había un niño presente». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea antes de que Marco respondiera. «No sabíamos que tenía un hijo, jefe. El tipo vivía solo en un departamento. Verificamos el lugar antes del trabajo. No había indicios de que alguien más viviera ahí». «Pues había un niño, Marco. Un niño de 8 años que vio todo», dijo Rodrigo, su voz cargada de una ira contenida. «Y por poco muere congelado en el maletero de mi coche. Quiero un reporte completo de lo que pasó. Mañana a primera hora». «Sí, jefe. Lo siento, jefe». Rodrigo colgó sin despedirse. Guardó el teléfono en su bolsillo y se frotó el rostro con ambas manos. La fatiga de años de vivir al filo de la navaja comenzaba a pesar sobre sus hombros. Miguel salió del baño minutos después, transformado. La ropa limpia le quedaba un poco grande, pero estaba seca y abrigada. Su cabello oscuro, ahora limpio, caía sobre su frente en mechones húmedos. Sus pies descalzos habían sido reemplazados por zapatos deportivos que, aunque no eran de su talla exacta, al menos lo protegían del frío. «Gracias», murmuró Miguel mirando al suelo. Rosa preparó una cama improvisada en una habitación pequeña arriba del restaurante, un espacio que usualmente utilizaba para almacenar suministros, pero que tenía un viejo sofá-cama. Colocó sábanas limpias y una cobija gruesa. Miguel se acostó sin protestar, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento acumulado. En minutos estaba profundamente dormido. Rodrigo y Rosa bajaron a la cocina.
Ella le sirvió una taza de café negro, fuerte y amargo, exactamente como a él le gustaba. Se sentaron en silencio durante varios minutos, escuchando la lluvia que seguía cayendo sobre el techo del restaurante. «¿Qué vas a hacer con él?», preguntó finalmente Rosa, rompiendo el silencio. «No lo sé», admitió Rodrigo, la incertidumbre evidente en su voz. «No puedo dejarlo en la calle, pero tampoco puedo quedarme con él. Mi vida no es lugar para un niño». «Tu vida nunca ha sido lugar para nadie, Rodrigo», dijo Rosa, con la franqueza de quien había ganado el derecho a hablar sin filtros. «Pero ese niño está aquí ahora, y por alguna razón Dios lo puso en tu camino». Rodrigo bebió su café en silencio, contemplando las palabras de Rosa. No era un hombre religioso, había dejado de creer en Dios hacía mucho tiempo, cuando vio morir a su primer amigo en un tiroteo. Pero había algo en esta situación que se sentía como una señal, como una oportunidad de redención que no sabía si merecía. «Puedo quedarme con él por unos días», ofreció Rosa, «mientras decides qué hacer». «Te pagaré por las molestias», dijo Rodrigo, sacando un fajo de billetes de su bolsillo. Rosa rechazó el dinero con un gesto de su mano. «No necesito tu dinero, Rodrigo. Ese niño necesita seguridad y cariño. Eso no se compra con billetes». Rodrigo asintió lentamente, guardando el dinero. Se quedó en el restaurante hasta que la lluvia amainó, cerca de las 3 de la madrugada. Antes de irse, subió una última vez a revisar a Miguel. El niño dormía tranquilo por primera vez en días, acurrucado bajo la cobija, su respiración profunda y regular. Rodrigo permaneció en la puerta durante varios minutos, observando esa imagen de inocencia en medio del caos que definía su existencia. Condujo de regreso a su residencia mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos naranjas y rosados. Las calles de Culiacán despertaban lentamente. Vendedores ambulantes preparando sus puestos, trabajadores dirigiéndose a sus empleos. La ciudad cobrando vida con la promesa de un nuevo día. Pero Rodrigo no sentía esa renovación. Sentía el peso de una decisión que sabía cambiaría todo. Al llegar a su casa, una mansión fortificada, rodeada de muros altos y cámaras de seguridad, fue recibido por su guardaespaldas principal, un hombre corpulento llamado Chuy. «Jefe, Marco está esperándolo en su oficina», informó Chuy. Rodrigo asintió y se dirigió a su despacho, una habitación amplia con ventanas polarizadas que daban a un jardín interior. Marco estaba sentado frente al escritorio, su expresión tensa y preocupada. Era un hombre de unos 30 años, leal y eficiente, pero esta vez había fallado. «Cuéntame exactamente qué pasó», ordenó Rodrigo, sentándose en su silla de cuero. Marco comenzó a relatar los eventos de la tarde anterior. Habían recibido información de que Herrera estaba vendiendo parte de la mercancía a un distribuidor rival. Lo confrontaron en su departamento. Él negó todo al principio, luego intentó negociar. Cuando quedó claro que no había margen para negociación, ejecutaron las órdenes. Rápido, limpio, profesional. No había señales de que alguien más viviera en el departamento. No había fotos familiares, no había juguetes, nada que indicara la presencia de un niño. «El niño estaba en la escuela», concluyó Rodrigo. «Por eso no lo vieron. Probablemente regresó después del trabajo y vio todo desde algún escondite». Marco bajó la mirada, el peso de la culpa evidente en su postura. «Lo siento, jefe, falló nuestra inteligencia. Quiero que investiguen todo sobre Miguel Herrera», ordenó Rodrigo. «Familia extendida, amigos cercanos, cualquier persona que pudiera reclamarlo o hacerse responsable de él. Discretamente. No quiero que esto llame la atención». «Sí, jefe, ¿y el niño? El niño está a salvo por ahora. Eso es todo lo que necesitas saber». Marco asintió y se retiró. Rodrigo se reclinó en su silla, cerrando los ojos. No había dormido en más de 24 horas,
Pero el sueño se sentía imposible. Su mente no dejaba de reproducir la imagen de Miguel acurrucado en el maletero, sus ojos llenos de terror, suplicando por su vida. Y luego, la transformación después del baño y la comida, cuando el miedo comenzó a disiparse, reemplazado por una cautelosa esperanza. Los días siguientes fueron una serie de investigaciones discretas y conversaciones difíciles. Marco y su equipo rastrearon cada aspecto de la vida de Miguel Herrera. Confirmaron que efectivamente no tenía familia extendida viva. Su madre había muerto de cáncer cuando él tenía 2 años. Su padre, Javier Herrera, había sido un distribuidor menor en la cadena de narcotráfico. Alguien que había cometido el error de creer que podía robar sin consecuencias. No había tíos, abuelos, ni primos que pudieran reclamar al niño. Rodrigo visitaba el restaurante cada noche, siempre tarde, siempre discreto. Observaba a Miguel desde la distancia mientras el niño comía la cena que Rosa le preparaba con cariño maternal. Gradualmente, vio cómo el terror en los ojos del niño se transformaba en algo diferente. No exactamente confianza, pero sí una especie de aceptación de su nueva realidad. Una noche, 2 semanas después del incidente, Rodrigo se atrevió a sentarse a la mesa con Miguel. El niño lo miró con cautela, pero no retrocedió. Rosa había hecho pozole. El aroma llenaba la cocina con promesas de consuelo. «¿Cómo te ha tratado Rosa?», preguntó Rodrigo tratando de sonar casual. «Bien», respondió Miguel mezclando su pozole con la cuchara. «Cocina rico y me deja ayudarla en la cocina a veces». «¿Te gusta cocinar?». Miguel se encogió de hombros. «No lo sé. Nunca lo había hecho antes, pero es mejor que estar solo». Esas palabras golpearon a Rodrigo con una fuerza inesperada. Reconocía esa soledad. La había vivido él mismo. La sensación de estar completamente solo en el mundo, sin nadie que se preocupara si vivías o morías. Fue esa soledad la que lo empujó a las calles, la que lo llevó a tomar decisiones que definieron el curso de su vida. No quería eso para Miguel. «Miguel, tengo que preguntarte algo importante», dijo Rodrigo, dejando su taza de café sobre la mesa. «¿Recuerdas lo que pasó la noche que te encontré?». El niño se tensó inmediatamente, sus manos apretando la cuchara con fuerza. Asintió lentamente, sin levantar la mirada. «Sé que viste cosas terribles, cosas que ningún niño debería ver», continuó Rodrigo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Y sé que probablemente me tienes miedo porque fui yo porque estaba involucrado en lo que le pasó a tu papá». Miguel levantó la vista finalmente, sus ojos encontrándose con los de Rodrigo. Había lágrimas acumulándose en las comisuras, pero no las dejaba caer. «Mi papá no era bueno», dijo Miguel con voz temblorosa. «Yo lo sabía. Siempre estaba nervioso, siempre escondiendo cosas. A veces desaparecía por días. Yo tenía miedo de él también». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Ese niño había vivido con miedo mucho antes de que su padre muriera. Había conocido la incertidumbre, la ansiedad de no saber qué pasaría de un día para otro. «Lo que quiero preguntarte es esto», dijo Rodrigo. «¿Qué quieres hacer ahora? Puedo buscar una familia que te adopte, gente buena que te cuide, o puedes quedarte aquí con Rosa si ella está de acuerdo, o...». Se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. ¿Qué estaba a punto de ofrecer? ¿Una vida con él? ¿En su mundo de violencia y peligro constante? ¿O qué?, preguntó Miguel, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «¿O puedes venir conmigo?», dijo Rodrigo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la oferta. «No será una vida normal, no puedo prometerte eso, pero puedo prometerte seguridad, educación, un futuro mejor que el que tenías antes». Miguel lo miró durante largos segundos, evaluando, procesando. Para ser un niño de 8 años, había desarrollado una madurez prematura nacida de la necesidad de sobrevivir. «¿Por qué?».
preguntó finalmente. ¿Por qué querría ayudarme? Era una pregunta justa, una que Rodrigo se había hecho a sí mismo innumerables veces durante las últimas semanas. ¿Por qué? ¿Culpa? ¿Remordimiento? ¿Una búsqueda tardía de redención? Porque cuando te vi en ese maletero, vi algo de mí mismo, admitió Rodrigo. Vi a un niño asustado y solo, sin nadie en el mundo que se preocupara por él. Yo fui ese niño una vez, y no había nadie que me ayudara. Tal vez puedo ser para ti lo que nadie fue para mí. Miguel bajó la mirada nuevamente, procesando esas palabras. Rosa, quien había estado escuchando discretamente desde el otro lado de la cocina, se acercó y colocó una mano sobre el hombro del niño. «Mijo, esta es tu decisión», dijo con voz suave. «Cualquiera que sea, estaré aquí para apoyarte». La tensión en la cocina era palpable. Rodrigo esperó, dándole a Miguel el tiempo que necesitaba. No iba a presionar al niño. Esta decisión tenía que ser suya. «Si voy contigo», dijo Miguel finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Prometes que nunca me harás daño?» «Te lo prometo», respondió Rodrigo sin dudarlo. «Nadie te hará daño mientras esté vivo». Miguel asintió lentamente, y en ese gesto simple, Rodrigo supo que su vida acababa de cambiar de manera irrevocable. Los primeros meses fueron un ajuste difícil para ambos. Rodrigo tuvo que adaptar completamente su estilo de vida para acomodar a un niño de 8 años. Contrató a una tutora privada para que Miguel no perdiera su educación. Transformó una de las habitaciones de su mansión en un dormitorio adecuado para un niño, con libros, juguetes y una cama cómoda. Estableció rutinas, horarios de comida regulares, límites y estructura, cosas que nunca había tenido que considerar antes. Para Miguel, aprender a confiar era el desafío más grande. Durante semanas, se encogía cada vez que Rodrigo levantaba la voz, esperando violencia. Rodrigo tuvo que aprender a controlar su temperamento, a ser paciente de maneras que nunca había necesitado en su línea de trabajo. La ironía no se le escapaba. Un hombre que ordenaba ejecuciones sin pestañear, ahora se esforzaba por no asustar a un niño con un tono de voz demasiado duro. Un día, 3 meses después de que Miguel se mudara a la mansión, Rodrigo regresó a casa después de una reunión particularmente tensa con un cartel rival. Estaba agotado, frustrado, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Entró a la casa con más brusquedad de lo usual, azotando la puerta detrás de él. Escuchó pasos rápidos y vio a Miguel asomarse desde la escalera, sus ojos abiertos con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó el niño, bajando lentamente las escaleras. Rodrigo se detuvo, sorprendido por la pregunta. En su mundo, nadie preguntaba si estaba bien. La gente le tenía miedo, lo respetaban, lo obedecían, pero nadie se preocupaba genuinamente por su bienestar. «Estoy bien, mijo», respondió usando el término cariñoso por primera vez sin pensarlo conscientemente. «Solo fue un día largo». Miguel asintió y desapareció en la cocina. Regresó momentos después con un vaso de agua y lo extendió hacia Rodrigo. «Rosa dice que el agua ayuda cuando uno está estresado», explicó tímidamente. Rodrigo tomó el vaso, un nudo formándose en su garganta. Era un gesto simple, casi insignificante, pero cargado de un significado que lo desarmó completamente. Bebió el agua mientras Miguel lo observaba, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba bien. «Gracias», dijo Rodrigo, colocando el vaso vacío sobre una mesa cercana. Eso ayudó. Miguel sonrió. Una sonrisa pequeña y tímida, pero real. Era la primera vez que Rodrigo lo veía sonreír desde aquella noche en el maletero. Algo dentro de él se rompió y se reconstruyó en ese momento. Una transformación silenciosa que no podía explicar con palabras. Esa noche, mientras Miguel dormía, Rodrigo se sentó en su oficina con un vaso de whisky,
y reflexionó sobre los cambios en su vida. Había sido el jefe de una organización criminal durante años, había acumulado riqueza y poder, había sobrevivido traiciones y guerras territoriales, pero nunca se había sentido tan vulnerable como ahora, con un niño de 8 años dependiendo de él, confiando en él. Tomó una decisión esa noche: no iba a abandonar su organización. Eso era imposible y peligroso, pero sí iba a cambiar cómo operaba. No más trabajos donde hubiera riesgo de víctimas inocentes. No más violencia innecesaria. Estableció nuevas reglas para su gente, consecuencias severas para quien las violara. Algunos de sus lugartenientes lo cuestionaron, interpretando los cambios como debilidad. Rodrigo tuvo que hacer ejemplos de 2 de ellos antes de que el mensaje quedara claro. Las reglas habían cambiado, pero su autoridad permanecía absoluta. Miguel comenzó a florecer bajo la estructura y estabilidad que Rodrigo proporcionaba. Su tutora reportaba progresos excepcionales en matemáticas y lectura. El niño mostraba una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable por el mundo. Rodrigo lo inscribió en clases de natación, luego de música cuando descubrió que a Miguel le fascinaba el piano. Asistía a cada recital, sentándose en la última fila con sus guardaespaldas discretamente posicionados, observando a Miguel tocar piezas simples con una concentración feroz. Pasaron 6 meses, luego 1 año. La relación entre Rodrigo y Miguel evolucionó de una convivencia cautelosa a algo que comenzaba a parecerse a una familia. Miguel empezó a llamarlo papá, un día sin previo aviso, mientras desayunaban. Rodrigo casi se atragantó con su café, pero no corrigió al niño. De hecho, el título se sentía correcto, natural, como si siempre hubiera estado destinado a ser suyo. Pero el pasado tiene una manera de alcanzar a las personas, especialmente en el mundo del narcotráfico. Una noche, mientras Rodrigo revisaba reportes financieros en su oficina, recibió una llamada de uno de sus contactos en la policía. «Jefe, tenemos un problema», dijo la voz tensa al otro lado de la línea. «Hay rumores circulando sobre un niño viviendo en su casa. Preguntas sobre cómo llegó ahí. Alguien está investigando». Rodrigo sintió que su sangre se helaba. Había sido tan cuidadoso, tan meticuloso en mantener a Miguel alejado de su mundo criminal. El niño asistía a una escuela privada bajo un nombre falso, con documentos cuidadosamente fabricados. Solo un círculo muy pequeño sabía la verdad sobre sus orígenes. «¿Quién está investigando?», preguntó Rodrigo, su voz controlada pero con un filo peligroso. Un periodista independiente, joven, idealista, el tipo que cree que puede cambiar el mundo exponiendo la corrupción. Ha estado haciendo preguntas en el vecindario donde vivía Herrera, hablando con vecinos, revisando registros escolares. «Necesito un nombre y una dirección», ordenó Rodrigo. «Jefe, si algo le pasa a este tipo, va a crear más problemas. Ya ha hablado con su editor. Hay otros que saben lo que está investigando». Rodrigo maldijo en voz baja. Eliminar al periodista solo confirmaría sus sospechas y atraería más atención. Necesitaba un enfoque diferente, algo que nunca había considerado antes: la verdad. O al menos, una versión cuidadosamente construida de ella. Organizó una reunión con el periodista, un joven de unos 25 años llamado Daniel Ochoa. Se encontraron en un café neutral, con guardaespaldas de Rodrigo posicionados estratégicamente pero discretamente alrededor del perímetro. Daniel llegó con una grabadora y una libreta, su expresión una mezcla de nerviosismo y determinación. «Señor Valenzuela, aprecio que aceptara reunirse conmigo», comenzó Daniel, claramente intimidado pero esforzándose por no demostrarlo. «Tengo entendido que estás investigando a un niño que vive conmigo», dijo Rodrigo directamente sin rodeos.
¿Qué quieres saber exactamente? Daniel se aclaró la garganta, consultando sus notas. Miguel Herrera. Su padre fue asesinado hace aproximadamente 1 año y medio. El niño desapareció después del crimen. Ahora vive contigo bajo un nombre diferente. Quiero entender por qué. Rodrigo estudió al joven periodista, evaluando cuánto podía revelar sin comprometer a Miguel. Miguel es mi hijo adoptivo, dijo finalmente. Su padre trabajó para mí en capacidad legal, gestión de propiedades. Cuando fue asesinado en un robo, el niño quedó solo. No tenía familia. Yo decidí hacerme responsable de él. ¿Un robo?, cuestionó Daniel, sus ojos mostrando escepticismo. Los vecinos dijeron que parecía una ejecución profesional, limpia. Los rumores son peligrosos, especialmente en esta ciudad, respondió Rodrigo, su voz adoptando un tono más duro. Miguel es un niño que perdió a su padre. Le dio un hogar, educación, estabilidad. ¿Qué parte de eso es ilegal o inmoral? Daniel se inclinó hacia adelante, bajando su voz. Señor Valenzuela, sé quién es usted. Sé a qué se dedica. La pregunta no es si lo que hace es legal. La pregunta es por qué un hombre en su posición arriesgaría todo por un niño que no es su sangre. Rodrigo guardó silencio por varios segundos, considerando su respuesta. Finalmente decidió arriesgarse con algo de honestidad. ¿Tienes hijos, Daniel? El periodista negó con la cabeza. Entonces tal vez no puedas entender esto completamente, continuó Rodrigo. Pero cuando vi a ese niño, solo, asustado, sin nadie en el mundo, vi una oportunidad de hacer algo bueno. Una cosa buena en una vida llena de decisiones difíciles. Miguel no pidió nacer en este mundo. No pidió que su padre tomara malas decisiones. No merece pagar por los errores de otros. Daniel escribió furiosamente en su libreta. Luego miró a Rodrigo con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido al respeto. ¿Y si publico esta historia? ¿Qué pasará? Si publicas una historia que ponga en peligro a ese niño, que lo exponga a ser objetivo de mis enemigos, entonces tendremos un problema serio, dijo Rodrigo, su voz tranquila pero cargada de amenaza implícita. Pero si escribes sobre un hombre que le dio una segunda oportunidad a un niño huérfano, sobre cómo a veces la redención viene de lugares inesperados, entonces tal vez tu historia tenga más impacto que simplemente exponer otro criminal. Daniel cerró su libreta lentamente, procesando las palabras de Rodrigo. ¿Me estás pidiendo que escriba propaganda? Te estoy pidiendo que pienses en Miguel antes de publicar cualquier cosa, respondió Rodrigo. Ese niño ha sufrido suficiente. Merece la oportunidad de crecer sin que su pasado lo persiga. La reunión terminó sin resolución clara. Rodrigo regresó a casa con un peso en el pecho, incertidumbre carcomiendo su mente. Esa noche, mientras ayudaba a Miguel con su tarea de matemáticas, el niño percibió su preocupación. ¿Pasa algo malo?, preguntó Miguel, dejando su lápiz sobre la mesa. Nada que debas preocuparte, mijo, respondió Rodrigo, revolviendo el cabello del niño con afecto. Solo trabajo. ¿Trabajo peligroso? Rodrigo suspiró. Miguel era inteligente, demasiado inteligente para su edad. Sabía que su papá no tenía un trabajo normal, aunque los detalles específicos permanecían ocultos. A veces, admitió Rodrigo, pero siempre tomo precauciones para mantenernos a salvo. Miguel asintió, aceptando la respuesta sin más preguntas. Esa capacidad de confiar, de aceptar sin juzgar, era algo que Rodrigo valoraba profundamente. El niño había visto lo peor de la humanidad, pero aún conservaba algo de inocencia, algo de esperanza. 2 semanas después, Daniel Ochoa publicó su artículo. Rodrigo lo leyó con el corazón latiendo con fuerza, temiendo lo peor. Pero en lugar de una exposición sensacionalista, encontró una historia matizada sobre redención imperfecta.
Daniel había escrito sobre un hombre poderoso que tomó una decisión inesperada, sobre un niño que encontró un hogar en el lugar menos probable. No mencionaba nombres específicos ni localizaciones exactas, pero el mensaje era claro. Incluso en los rincones más oscuros de la sociedad existía la capacidad para actos de bondad. El artículo generó reacciones mixtas. Algunos lo vieron como propaganda, blanqueando las acciones de criminales. Otros lo encontraron conmovedor, una historia de esperanza en medio de la violencia que plagaba a México. Pero lo más importante para Rodrigo era que no comprometía la seguridad de Miguel. El niño podía continuar su vida, creciendo bajo protección sin la mirada constante del escrutinio público. Los años pasaron. Miguel creció de un niño asustado de 8 años a un adolescente reflexivo e inteligente. Destacaba en sus estudios, particularmente en matemáticas y ciencias. Rodrigo lo apoyaba en cada paso, asistiendo a competencias académicas, celebrando sus logros, consolándolo en sus fracasos. La relación entre ellos había evolucionado en algo genuinamente paternal, trascendiendo las circunstancias extrañas de su inicio. Cuando Miguel cumplió 15 años, Rodrigo organizó una fiesta en el restaurante de Rosa. Era una celebración modesta, pero significativa, con Rosa, algunos amigos de la escuela de Miguel y el círculo íntimo de personas que Rodrigo confiaba. Mientras cortaban el pastel, Rodrigo observaba a Miguel reír con sus amigos, completamente integrado, aparentemente normal. Era difícil recordar al niño aterrorizado que había encontrado en su maletero años atrás. Esa noche, después de que los invitados se fueran, Miguel se acercó a Rodrigo con una expresión seria. «Papá, necesito preguntarte algo», dijo, usando el título que ahora era completamente natural entre ellos. «Claro, mijo. ¿Qué pasa?» «Sé que mi padre biológico trabajaba para ti, y sé que algo salió mal. Nunca me has dado los detalles completos, y he respetado eso. Pero ahora que soy mayor, necesito saber la verdad. ¿Tuviste algo que ver con su muerte?» Rodrigo sintió como si le hubieran golpeado en el pecho. Había temido esta conversación durante años, preparándose mentalmente para ella, pero ahora que llegaba el momento, las palabras se sentían imposibles. «Sí», admitió finalmente, decidiendo que Miguel merecía honestidad. «Tu padre estaba robando de mi organización. En mi mundo, eso tiene consecuencias. Di la orden». Esperaba ira, rechazo, odio. En cambio, vio comprensión en los ojos de Miguel, una madurez que superaba sus 15 años. «¿Y cuando me encontraste? ¿Fue por culpa?» «Al principio, tal vez», respondió Rodrigo, «pero se convirtió en algo más. Te encontré porque estabas allí, me quedé porque quería, te quiero porque eres mi hijo, sin importar cómo comenzó todo». Miguel asintió lentamente, procesando esta información. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Luego, Miguel dio un paso adelante y abrazó a Rodrigo, un abrazo fuerte que comunicaba perdón, aceptación y amor. «Gracias por ser honesto», murmuró Miguel contra el hombro de Rodrigo, «y gracias por darme una oportunidad». Rodrigo correspondió el abrazo, sintiendo lágrimas acumularse en sus ojos por primera vez en décadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo: alivio, gratitud, amor paternal que nunca pensó que experimentaría. Los siguientes años trajeron nuevos desafíos. Miguel expresó interés en estudiar medicina, específicamente cirugía. Rodrigo lo apoyó completamente, utilizando sus contactos y recursos para asegurar que Miguel tuviera acceso a las mejores oportunidades educativas. El joven se graduó de preparatoria con honores y fue aceptado en una prestigiosa universidad en Ciudad de México. El día que Miguel se fue a la universidad, Rodrigo lo acompañó personalmente.
Ayudó a llevar las cajas a su dormitorio, conoció a sus compañeros de cuarto, verificó discretamente las medidas de seguridad del campus. Antes de irse, abrazó a Miguel por largo tiempo. «Te voy a extrañar, mijo», dijo Rodrigo, su voz quebrada por la emoción. «Yo también, papá. Pero estaré bien. Me enseñaste a ser fuerte». Rodrigo condujo de regreso a Culiacán con un sentimiento agridulce. Su casa se sentía vacía sin la presencia de Miguel, sin el sonido del piano, sin las conversaciones durante la cena. Pero también sentía orgullo, una satisfacción profunda de saber que había cumplido su promesa. Había protegido a Miguel, le había dado oportunidades, lo había ayudado a convertirse en un joven con un futuro brillante. Miguel destacó en la universidad, graduándose eventualmente como médico cirujano. Hizo su especialización en cirugía cardiovascular, motivado por el deseo de salvar vidas, de compensar de alguna manera el dolor que había conocido en su infancia. Rodrigo asistió a su graduación, sentado entre familias orgullosas, un narco envejecido celebrando el logro de su hijo adoptivo. Cuando Miguel tenía 28 años, después de completar su residencia, regresó a Culiacán. No para involucrarse en el mundo de Rodrigo, sino para establecer una clínica que proporcionara servicios médicos a comunidades marginadas. Usó parte del dinero que Rodrigo había apartado para él, pero también buscó donaciones legítimas, grants gubernamentales, fondos de organizaciones internacionales. «Quiero hacer una diferencia», explicó Miguel a Rodrigo mientras recorrían el edificio que sería la clínica. «Este estado, esta ciudad, ha sufrido tanto. Quiero ser parte de la solución, no del problema». Rodrigo observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y melancolía. Miguel representaba todo lo que él podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Era la redención que Rodrigo nunca podría alcanzar personalmente, pero que podía facilitar a través de Miguel. La clínica abrió 6 meses después, ofreciendo servicios médicos gratuitos o de bajo costo. Miguel trabajaba jornadas extenuantes, operando, consultando, entrenando a personal médico más joven. Su reputación creció rápidamente, no solo como médico competente, sino como alguien genuinamente comprometido con ayudar a su comunidad. Rodrigo comenzó a reducir su participación en operaciones criminales. A sus 60 años, había acumulado suficiente riqueza para retirarse cómodamente, pero más importante, había perdido el gusto por la violencia. Ver a Miguel salvar vidas diariamente hacía que su propio trabajo se sintiera vacío, destructivo. Empezó a transferir control de su organización a lugartenientes de confianza, manteniendo solo una supervisión general. Un día, 3 años después de que la clínica abriera, Miguel llegó a la casa de Rodrigo con noticias importantes. «Papá, hay algo que quiero contarte», dijo Miguel, sentándose en la sala que Rodrigo había convertido en un espacio más acogedor con los años. «¿Qué pasa, mijo?» «Conocí a alguien. Se llama Sofía. Es enfermera en la clínica. Y quiero casarme con ella». Rodrigo sintió una emoción abrumadora. Su hijo, el niño que había encontrado aterrorizado en un maletero, ahora era un hombre exitoso, a punto de formar su propia familia. «Me encantaría conocerla», dijo Rodrigo sonriendo genuinamente. La boda se celebró un año después, una ceremonia hermosa en el jardín del restaurante de Rosa, quien para entonces tenía casi 80 años, pero insistió en preparar personalmente todo el banquete. Rodrigo caminó a Miguel por el pasillo, un momento que ambos habían imaginado, pero nunca pensaron que sería posible. Cuando le entregó a Miguel a Sofía, sintió como si estuviera cerrando un círculo, completando una transformación que había comenzado años atrás con una decisión impulsiva de ayudar a un niño en necesidad. Durante la recepción,
Rosa se acercó a Rodrigo mientras observaba a Miguel bailar con Sofía. «Lo lograste», dijo Rosa, colocando su mano arrugada sobre el brazo de Rodrigo. «Contra todas las probabilidades, criaste a un buen hombre». «Él se crió a sí mismo», respondió Rodrigo modestamente. «Yo solo le di la oportunidad». «No te subestimes, Rodrigo. Podría haber sido fácil abandonarlo, entregarlo a servicios sociales y olvidarte de él, pero no lo hiciste. Te quedaste, cambiaste tu vida, te convertiste en el padre que él necesitaba. Eso requirió coraje». Rodrigo asintió, aceptando las palabras de Rosa. Habían sido años difíciles, llenos de dudas y desafíos. Pero mirando a Miguel ahora, feliz, exitoso, rodeado de amor, sabía que cada sacrificio había valido la pena. 2 años después, Miguel y Sofía tuvieron su primer hijo, un niño que nombraron Javier, en honor al padre biológico de Miguel. Cuando Rodrigo sostuvo a su nieto por primera vez, sintió una conexión profunda con el pasado y el futuro simultáneamente. Este bebé representaba una nueva generación, libre de los errores y la violencia que habían definido las generaciones anteriores. «¿Quieres ser su abuelo?», preguntó Miguel, observando a Rodrigo mecer suavemente al bebé. «Ya lo soy», respondió Rodrigo, su voz llena de emoción. La vida de Rodrigo entró en una nueva fase, una de paz relativa que nunca pensó que alcanzaría. Pasaba sus días ayudando en la clínica de Miguel con tareas administrativas, cuidando a su nieto y ocasionalmente reuniéndose con viejos asociados para asegurarse de que la transición de poder en su antigua organización procediera sin violencia. Una tarde, 5 años después del nacimiento de Javier, Rodrigo recibió una llamada de Marco, quien ahora dirigía la mayor parte de las operaciones que Rodrigo había dejado atrás. «Jefe, hay un problema. Un cartel rival está tratando de moverse en nuestro territorio. Están amenazando con violencia si no nos retiramos», informó Marco. Rodrigo sintió el viejo impulso de responder con fuerza, de proteger lo que había construido. Pero entonces escuchó la risa de Javier jugando en el jardín, vio a Miguel a través de la ventana llegando del trabajo y supo que esa vida ya no era suya. «Marco, es tiempo de que tomes tus propias decisiones», dijo Rodrigo. «Yo estoy retirado. Haz lo que creas correcto, pero manténme fuera de eso». «¿Estás seguro, jefe? Podrían interpretar esto como debilidad». «Que interpreten lo que quieran. Mi lucha terminó hace años». Colgó el teléfono y salió al jardín donde Javier construía castillos de arena. El niño levantó la vista y corrió hacia Rodrigo, abrazando sus piernas con la energía desbordante de un niño de 5 años. «Abuelo, ¿quieres ayudarme con mi castillo?» «Por supuesto, mijo», respondió Rodrigo, arrodillándose en la arena junto a su nieto. Mientras construían torres y murallas, Rodrigo reflexionaba sobre el camino improbable que lo había llevado a este momento. De jefe de cartel, temido a abuelo jugando en la arena. De una vida definida por violencia a una enfocada en proteger y nutrir. Había sido un viaje largo, lleno de dolor y errores, pero también de transformación y redención. Esa noche, durante la cena familiar en casa de Miguel, Sofía preparó mole, el platillo favorito de Rodrigo. Miguel compartió historias de la clínica, de vidas que habían salvado esa semana. Javier hablaba sin parar sobre su día en el kinder, su imaginación desbordante creando aventuras fantásticas de lo mundano. Rodrigo escuchaba en silencio, saboreando cada momento, consciente de que esta simple escena de normalidad doméstica era más valiosa que todo el poder y riqueza que había acumulado en su vida anterior. Después de la cena, mientras Miguel acostaba a Javier, Rodrigo se quedó en el porche con una taza de café, observando las estrellas sobre Culiacán. La ciudad seguía siendo peligrosa, dividida entre carteles, afectada por violencia.
Pero también había luz, representada por lugares como la clínica de Miguel, por familias como la que habían construido juntos. Miguel salió al porche y se sentó junto a Rodrigo. ¿En qué piensas?, preguntó. En cómo las vidas pueden cambiar en momentos inesperados, respondió Rodrigo. Esa noche que te encontré en mi maletero, estaba enojado, frustrado. Solo quería llegar a casa, y de repente, mi vida tomó un giro completamente diferente. ¿Te arrepientes?, preguntó Miguel, su voz llevando un toque de vulnerabilidad. Rodrigo lo miró con sorpresa. ¿Arrepentirme? Miguel, encontrarte fue lo mejor que me ha pasado. Me diste algo que creí perdido para siempre, un propósito más allá de sobrevivir. Me diste una familia, amor, una razón para ser mejor. Miguel sonrió, colocando su mano sobre el hombro de Rodrigo. Yo también encontré todo eso en ti, papá. Cuando me encontraste, estaba completamente solo y aterrorizado. No sabía si vería el próximo día. Y me diste no solo seguridad, sino una oportunidad de crecer, de aprender, de convertirme en alguien que puede hacer una diferencia. Todo lo que soy es gracias a ti. Permanecieron sentados en silencio compartido, padre e hijo, unidos no por sangre, sino por circunstancias extraordinarias y decisiones que desafiaron la lógica de sus mundos respectivos. Los años continuaron pasando. Rodrigo envejeció graciosamente, su cabello ahora completamente.